Viví en carne propia lo que se siente incrustarse en otro país de manera ilegal. Me di cuenta de cómo había gente que fallecía en el intento y que pues nadie hacía algo por ellos. Observé lo complicado que era el paso y que quienes se dedican a ayudar a, sobre todo latinoamericanos, mexicanos, a pasar, abusan en muchos sentidos de quienes pretendemos pasar hacia Estados Unidos, por ejemplo. Mi primer trabajo fue en un restaurante lavando platos. También tuve otro trabajo como fue lavar coches, dedicarme a cortar el pasto, paliar la nieve cuando era temporada de invierno. Muchas cosas que se viven y se sufren siendo migrante. Una discriminación terrible. Una discriminación que te hace extrañar a tu patria, que te genera que te salgan las lágrimas de la frustración, de la impotencia. Y sin lugar a dudas, yo imagino que eso y más sufren las personas que llegan a México, que pasan por México. Y creo que sufren más por algo tan grande que son nuestros hermanos latinoamericanos, que nuestra semejanza es mucho mayor. No podemos pedir que a nuestros paisanos en Estados Unidos los traten bien, que no podemos pedir que a nuestros paisanos en Estados Unidos les respeten sus derechos si nosotros aquí en México no lo hacemos, porque es una incongruencia. Y en ese sentido, quiero decirles que estoy muy comprometido con darle seriedad al resultado de estos trabajos que están llevando a cabo, porque esta es tarea de todos, no es exclusiva del gobierno, tiene que ver con la humanidad que demostramos como mexicanos para quienes son migrantes. Tiene que ver, como le decía el ponente que me antecedió, con la voluntad que demostremos en el presupuesto y por supuesto que eso se refleja como voluntad política. Quiero manifestar que vivimos una serie de contradicciones como ya se mencionaron. Nuestra Constitución Federal, en su artículo primero, es muy clara. Señala incluso que si llegara a este territorio nacional alguien que tuviera el carácter de esclavo en otra nación, por el simple hecho de estar en México, adquiere su libertad. Y si llega a esa parte, ¿cómo no valorar o cómo no entender que adquiere muchos otros derechos? Nuestra Constitución también establece que los tratados internacionales son respetados en este país. Pero la verdad es que dista mucho la realidad de lo que estipulan en muchos momentos nuestra legislación, incluso federal. En muchos momentos nos vemos rebasados y considero que algo que ha mostrado el presidente de la República es un compromiso serio de poder respetar a nuestros hermanos latinoamericanos. Yo recuerdo que cuando inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un ingreso de muchos cientos de latinoamericanos por la frontera de Chiapas y que pidió el mismo presidente que se les diera un respeto.
Tlaxcala es paso de migrantes, es cuna también de emigrantes. Y en ese sentido, nosotros, fíjense bien, los tlaxcaltecas tenemos históricamente esa condición de emigrar, porque nosotros, con la partida de las 400 familias, emigramos de nuestro territorio hacia otros. Y algo que deberíamos hacer ejemplo nacional, los tlaxcaltecas, es que tratemos de la mejor manera a los migrantes que llegan a nuestro territorio. Yo he dicho que Tlaxcala es anfitrión por excelencia. Eso deberíamos trabajarlo todos los días. Estoy convencido que hay muchos retos. Estoy convencido que tenemos enfrente un diagnóstico muy amplio todavía que explorar para poder determinar políticas públicas en materia de migración efectivas. Este gobierno que encabeza nuestra gobernadora Lorena Cuéllar mandó a este poder legislativo hace unos meses un presupuesto para este ejercicio fiscal 2022 de 8,448,668 pesos. Es una cantidad importante, aunque sabemos que no es suficiente. De esa cantidad se destinan más de 6 millones para el apoyo de migrantes tlaxcaltecas y sus familias, y prácticamente 2,5 millones se destinan para la atención del migrante tlaxcalteca en Estados Unidos. Quiero mencionar esto porque celebro que nuestra gobernadora se preocupe y se ocupe de este tema. Insisto, es importante pero no suficiente, pero creo que vamos a mejorar este presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. Y en otro sentido, nosotros como Poder Legislativo, aquí en el estado de Tlaxcala, estoy convencido, pues estamos en la mejor disposición de que el resultado de estos foros nos permitan armonizar la legislación que permita un mayor apoyo a los migrantes, que permita incluso que no sean violentados dentro de los mismos albergues. Fíjense bien, nuestro país, y miren que cuido mucho lo que digo porque estoy sentado en una mesa con mujeres expertas, pero nuestro país es, si no me equivoco, el país a nivel mundial con el mayor número de instituciones, organismos, comisiones y en diferentes formas que tienen derechos humanos. Lo tenemos a nivel federal, lo tenemos en los estados, lo tenemos en los municipios, lo tenemos en los congresos. Siempre estamos a la vanguardia en el tema de derechos humanos en cuanto al membrete, pero al mismo tiempo, de manera contradictoria, somos de los países que más violentan los derechos humanos, a tal grado que en los albergues que se tienen dentro de nuestro país para refugiados existen denuncias de que se les violentan sus derechos humanos. Entonces, un gran reto el que tenemos, y tenemos también ahí que cambiar nuestra visión cultural de cómo tratarnos entre hermanos, sobre todo latinoamericanos, insisto, que son en mayor medida quienes llegan a este país. Y quisiera comentar que requerimos una sociedad que evolucione también en el comportamiento de personas que no sean de este país. Yo recuerdo que viajaba yo en un autobús hace algunos años. Hubo un retén
y soy abogado, tuve que defender, recuerdo que eran guatemaltecos, la forma en que la policía los trataba, lo estaba haciendo como delincuentes. Yo me acordé cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Y lo que se sentía. Entonces yo me paré a decirle en ese momento a la policía que no estaban respetando sus derechos, sus garantías, y que por el simple hecho de estar en territorio mexicano, ellos se apegaban a los tratados internacionales de los que México forma parte. Pero a lo que voy es la violencia verbal, la violencia cultural que pareciera es sistemática. Y en ese sentido no podemos seguir por ese camino. La globalización, entre muchas de sus definiciones, significa la interdependencia de los países. Las fronteras se rompieron, las fronteras del lenguaje. Hoy se ven mal los países que construyen muros para delimitar sus fronteras en pleno siglo XXI. Y debemos aprender a convivir como la raza humana que somos. Quiero nuevamente concluir agradeciendo la invitación y decirles que como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en este Congreso, cuenten conmigo para poder trabajar y sobre todo hoy que me toca esta responsabilidad para poder legislar a favor de quienes en ese peregrinar buscan mejores condiciones de vida para ellos, para sus familias y que en muchos momentos ven como paraíso este gran país que es México. Muchas gracias.